Estimados amigos, Salve María, bienvenidos a Pont Man. Lugar de una aparición de la Virgen extraordinariamente bella, el 17 de enero de 1871, en plena guerra franco-prusiana, con los prusianos que están a las puertas, entrando en esta región de Francia, Bretaña, más precisamente la Mayenne, a pasos agigantados. Están llegando a la capital de esta región, que es Laval. Y algunos jóvenes de esta ciudad, 38, han sido alistados para combatir con los franceses contra los prusianos, pero con gran riesgo de perder la vida, porque los prusianos superaban a las fuerzas francesas de mucho. Vive en esta casa la familia Bernadette, que tiene 3 hijos. El mayor ha sido alistado, está en la guerra, y los 2 menores, que son sus medios hermanos, porque el papá era viudo y se había casado en segundas nupcias, prometen a su medio hermano que estarán rezando por él. Los niños están dentro de la granja trabajando para preparar un alimento para los caballos, cuando uno de ellos, un poco cansado, sale a la puerta, que ustedes ven detrás nuestro aquí, para ver cómo está el tiempo. Y cuando mira hacia arriba, encima de la casa del vecino, a una cierta altura, donde ahora prácticamente está la punta de la torre de una iglesia preciosa, ve una señora bellísima, circundada por 3 estrellas. Y llama a su padre: papá, hay una señora afuera. Viene su hermanito, mira y también ve a la señora. Este es el inicio de una aparición que durará 3 horas. Una aparición tan bella como silenciosa, porque la Virgen no dice nada, hace gestos, cambia su rostro, pero se mantiene en silencio. Apenas les escribe una frase extraordinaria en un cartel blanco que aparece bajo sus pies. Pero ahora vamos a entrar en la casa de esta familia, que fue la que tuvo la gracia de contemplar a la Virgen en sus hijos. Acompáñenme. El pequeño Eugenio estaba trabajando aquí, justamente aquí, para aplastar un poco y cortar, como ustedes ven con este otro instrumento que tiene un metálico, lo que sería la ración de los caballos, que después, pues en esta rueda, ¿verdad?, se preparaba definitivamente. Y pues cansado un poquito del trabajo, fue hacia la puerta, como les dijimos, y allí entonces vio sobre la casa del vecino a la bella señora. Les vamos a poner ahora mismo una toma para que ustedes tengan una idea de la impresión, claro, de noche, que el niño tuvo. Era invierno, 5 de la noche, 5:30, por tanto ya estaba oscuro, una noche muy despejada, preciosa, llena de estrellas, y entonces se le aparece la Santísima Virgen María. Él no sabe quién es, él la llama la bella señora, simplemente, y se aparece sobre la iglesia y allí se queda un poco de tiempo. Llama al padre, el padre va y no ve nada. El padre duda si los niños están mintiendo o no, no acostumbraban a mentir. Viene la madre tampoco ve nada y los manda a llamar para que recen. Vuelven a rezar 5 Padres Nuestros, 5 Ave María, vuelven a salir, sigue la Virgen. Característica, la Virgen les está sonriendo. La Virgen tiene un vestido azul con algunas estrellas, igualito que el techo de la iglesia, que el sacerdote, era un buen sacerdote, el padre Guérin, conocido como el santo cura de Ars de aquí, de Pont Man, pues había hecho pintar el techo de la iglesia. Y tiene una corona también, una corona de oro, pero de una forma un poco diferente, como ahora la vamos a ver en alguna de sus imágenes. Como los padres continúan sin creer, mandan llamar a las monjitas. Las monjitas vivían en un orfelinato. Y pues la monjita viene una monjita primero, no ve nada y se va. Pero después se corre la noticia en el convento y viene otra monjita con 3 huérfanitos, de los cuales 2 ven la Virgen. Había uno de 12 años, otro de 11 y otro de 9. El que tenía 11 y el que tenía 9 ven la Virgen, el que tenía 12 no lo ve. Después llega otra familia que tiene un niño enfermito, también ve a la Virgen, pero hacía tanto frío que el niño se queja del frío y tiene que volver a la cama. Y un bebé de 25 meses se pone a mirar al cielo, encantado, empieza a batir palmas, así empieza a aplaudir y dice:
ahí está Jesús, ahí está Jesús, ahí está Jesús. Una cosa realmente sorprendente. Y entonces entramos ahora en lo que sería la primera fase de la aparición. Una vez que las hermanas han venido aquí y ven que sus huerfanitos pueden contemplar a la Virgen, van a llamar al sacerdote, como dijimos, un santo sacerdote, l'abbé Michel Guérin, el padre Michel Guérin, muy devoto de la Virgen, un gran evangelizador, pues que organizaba siempre este pueblo para que se viviese en piedad y oración continuamente. Cuando él llega, pasamos a la segunda fase de la aparición, que está aquí bastante bien retratada, porque apenas llega el sacerdote, la Virgen se hace circundar por un óvalo azul más intenso, aquí no se refleja bien, que el azul de su vestido, una pequeña cruz roja de unos 7-8 centímetros se posa sobre el pecho de la Virgen y dentro del óvalo son colocados como que 4 pequeños apliques con velas, con sus candelas. ¿De acuerdo? Y es en ese momento en que el sacerdote les pregunta si siguen viendo a la Virgen y ellos le dicen, la seguimos viendo, y se ha ornado con esta especie de aureola, de este óvalo que la circunda, las 4 velas y la cruz. Interesante que la Virgen es jerárquica y como que se adorna más, se prepara más cuando llega el sacerdote. Esta es la segunda fase de la aparición. Y ahora pasamos a la tercera fase. L'abbé Guérin ha llegado y entonces toma la iniciativa de dirigir una especie de vigilia de oraciones que durará 3 horas. Empiezan rezando el Santo Rosario. Y adivinen qué sucede, para que vean cómo la Virgen ama y aprecia esta oración tan importante para nuestra salvación y tan importante para la Iglesia. Mientras se reza el rosario suceden 3 cosas. La primera, la Virgen crece de tamaño. La segunda, muchas estrellas que están por detrás de la Virgen convergen a su vestido. De tal manera el vestido se llena de estrellas que los niños, que son muy inocentes, son de pueblo, dicen, parece un hormiguero de tantas estrellas, y que prácticamente ella quedó toda dorada durante el rosario. Y ocurre también que otras estrellas, en vez de ir al vestido, se forman debajo de la Virgen, como si fuesen un pedestal o una nube sobre la cual la Virgen se apoya. Este es un momento bellísimo en que un mensaje silencioso pero muy elocuente en el cual nos queda claro que la Virgen es glorificada, incentiva, nos anima a rezar el Santo Rosario en estas apariciones de Pommern. Aún en esta tercera fase, que es muy rica, muy intensa de simbolismo, el sacerdote, pues sabiendo que la Virgen estaba así de contenta, que se había ornado su vestido con más estrellas, que las estrellas le estaban formando un pedestal en los pies, manda a cantar el Magnificat. Y cuando manda a cantar el Magnificat, se forma una especie de pergamino, un cartel blanco, debajo de los pies bastante grande. Y aparece la letra M. Entonces los niños van diciendo, ha aparecido un palito, otro palito, la M y tal. Van cantando el Magnificat y aparece al final del Magnificat la palabra me, que en francés significa pero. Entonces el sacerdote dice, hay que seguir rezando para entender cuál es la voluntad de la Virgen, y manda a entonar la letanía lauretana, es la letanía que siempre rezamos después del rosario. Durante la letanía lauretana, a medida que va progresando el cántico, se forma la primera frase, que es así, mes enfants, priez, o sea, hijos míos, rezad con confianza. Y después se forma la siguiente frase, porque Dios os oirá pronto. Y al final, mi hijo se deja tocar. Y todo esto a lo largo de los cánticos de las letanías, los cánticos del Magnificat, o sea, alabando a la Virgen y cantándole, ella reveló su voluntad. ¿Cuál era su voluntad? Que rezasen con confianza porque Dios les iba a atender pronto, porque su hijo se deja tocar. ¿Qué es lo que ellos pedían? Pedían que los 38 habitantes de Pommern que habían ido a la guerra franco-prusiana volvieran todos sanos y salvos. He aquí la promesa de la Virgen, Dios os oirá pronto, mi hijo se deja tocar. Vamos en este punto a hacer un paréntesis, nos vamos a ir al final de la historia para entender que la promesa de la Virgen se cumplió, porque realmente así fue. O sea, vamos a ver ahora una cronología
de acontecimientos que tenemos aquí anotada para no olvidar ningún detalle, en la que va a quedar claro cómo lo que la Virgen escribió en el cartelito aquí debajo de sus pies fue una auténtica profecía que se cumplió al pie de la letra. Fíjese, he aquí lo que nos cuentan las fuentes históricas. 5 días después de la aparición, el 22 de enero de 1871, los jefes militares franceses se sorprenden porque los prusianos se retiran y no entran en Laval, la ciudad que dijimos que estaba amenazada, capital de esta provincia, de esta zona. El 28 de enero, por tanto 11 días después de la aparición, se firma el armisticio y entre los prusianos y los franceses y Bretaña, esta región, estamos en la frontera, digamos así, de Bretaña, nosotros casi ya tocando la frontera de Bretaña, pero dentro de Bretaña. Pues bien, toda la región de Bretaña fue totalmente perdonada, o sea, la guerra no entró aquí. Los prusianos no entraron aquí, no arrasaron las ciudades, no las saquearon, etc. Durante el mes de mayo, o sea, 4 meses después, los 38 jóvenes que habían sido alistados en las tropas francesas vuelven sanos y salvos a la ciudad. Bien, el 2 de febrero del año siguiente, el obispo de Laval declaró solemnemente que juzga que realmente la Virgen, se apareció aquí en Pontmain. Por tanto, todo lo que la Virgen prometió poniendo los cartelitos en esta tercera fase de la aparición se cumplió al pie de la letra. Es por eso que, volviendo atrás, cuando terminan de estar escritas las frases, con algunos detalles interesantes que no podemos olvidar, o sea, después de la primera frase que decía, pero hijos míos, rezad, Dios os oirá prontamente, vino un punto. Ese punto era una especie de sol muy brillante y abajo mi hijo se deja tocar, en dorado y subrayado. Era una frase subrayada, mi hijo se deja tocar. Eso nos llena de confianza y de esperanza. Por eso los habitantes aquí de Laval, así animados por su párroco, cantaron un cántico que se llama Madre de Esperanza, cuyo nombre es tan dulce. Durante ese cántico sucedió lo que vemos aquí. La Virgen tenía las manos hacia abajo. Aquí vemos que ella levanta las manos hacia arriba, a la altura de sus hombros, y esta imagen no retrata bien lo que los niños describen. Era una sonrisa tan intensa, una alegría tan grande, que ellos exclamaron, ella ríe, qué guapa está, ríe mucho. Y la Virgen, con sus deditos, las manos levantadas, iba acompañando el canto, moviendo los deditos delicadamente. Por tanto, fue el momento auge de la alegría de la aparición fue cuando le cantan el cántico María, Madre de la Esperanza. Y es aquí que termina esta tercera fase y pasamos a la cuarta fase de la aparición. Pasada la tercera fase de la aparición, el buen párroco, Michel Guérin, manda cantar el himno Dulce Jesús, cuyo estribillo es himno gregoriano, el Parce Domine. Entonces tiene partes en francés y el estribillo en latín. El Parce Domine es un cántico penitencial que se suele cantar en la Cuaresma, por tanto para pedir perdón por los pecados. En ese momento la Virgen se pone triste, pero triste de una tal tristeza que nuestro buen Eugenio y su hermano José y las 2 niñas que vinieron del orfelinato y que también veían a la Virgen, pues dijeron que nunca habían ellos mismos sentido una tristeza tan profunda. O sea, la Virgen cayó en la tristeza y transmitía una tal tristeza, pero dentro de una paz impresionante. Recuerda esa frase de la Escritura que al Dr. Pino le gustaba tanto y que Monsieur Juan nos repite mucho: Ecce in pace amaritudo mea amarissima. He aquí que en la paz sufro de mi amargura amarguísima. Pues de una gran paz, pero de una gran tristeza, la Virgen se recoge y aparece entre sus manos un crucifijo rojo vivo, con un Cristo crucificado rojo, más oscuro, que tiene en el lugar del INRI una especie de cartel blanco con letras rojo vivas donde dice Jesucristo. Y ella permanece así durante todo el cántico, en esa tristeza por nuestros pecados. Pero hay algo muy bonito, un detalle precioso, y es que mientras se canta el cántico penitencial,
Una de las estrellas del manto de la Virgen enciende las 4 velas que están en los 4 apliques que han aparecido en la segunda fase de la aparición cuando el párroco llega. Estaban apagadas hasta ese momento. La Virgen había brillado mucho, pero cuando cantan el cántico de penitencia, esas 4 luces se encienden. Por así decir, queda completado el cuadro. Es por tanto una aparición del rosario, una aparición de alegría y de esperanza, una aparición de penitencia, y en medio de la penitencia, la luz. La luz comparece para alabar a la Santísima Virgen María. Y así termina pues esta fase de la aparición. Hemos aquí llegados a la 5ª fase y última de esta aparición que dura 3 horas de convivio con la Virgen, tan silenciosa y tan elocuente, tan simbólica. En esta fase, cuando ya se había terminado el cántico penitencial, se habían encendido las estrellas. Por cierto, durante el cántico penitencial, la Virgen iba acompañando como que el canto, moviendo un poco los labios en silencio, como que pidiéndole clemencia a su Hijo por los pecados de los hombres. Pero terminado el cántico penitencial, cantan el Ave Maristela. Durante el Ave Maristela, la Virgen, el crucifijo desaparece, la Virgen vuelve a bajar los brazos como estaban antes, vuelve a mirar a los niños, vuelve la sonrisa, pero con una nota de tristeza, de la tristeza pasada anteriormente, y 2 cruces blancas misteriosas, bien pequeñas, vienen a posarse sobre los hombros de la Virgen, como se ve en esta imagen. ¿Qué significarán esas 2 cruces? Bien, las interpretaciones están abiertas, pero al parecer pues todo lo que ella sufrió en la pasión de su Hijo y todo lo que sufrió después que su Hijo se fue al cielo, en su compasión ya con la Iglesia. Es una hipótesis. En todo caso, no deja de ser muy significativo. Así como las 3 estrellas que aquí no aparecen, que desde el inicio de la aparición enmarcan a la Virgen en un triángulo equilátero perfecto, que en la tradición iconográfica católica significan la pureza perpetua de María, Virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Entonces apareció aquí la siempre Virgen María, llena de estrellas, con un manto lleno de estrellas que pueden ser muy bien pues todos los santos que, por así decir, van enriqueciendo su belleza, ornándola y vistiéndola de dorado, de santidad, para recomendándose el rosario, la esperanza, la fe, la confianza en la oración, porque Jesús se deja tocar, porque Dios va a atender pronto, en fin, y tal, pero al mismo tiempo la penitencia y tal. Ahora venimos a la despedida. Cuando terminan el Ave Maristela, empiezan a cantar entonces la oración de la noche. El párroco dice, cantemos la oración de la noche. Y en ese momento entonces aparece un velo blanco y empieza a cubrir a la Virgen desde los pies, subiendo, 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 hasta que al final la Virgen recupera toda su alegría, toda su comunicatividad. Le da la última sonrisa a los niños y el rostro es cubierto, la corona es cubierta y todo desaparece. Se había acabado esta aparición que llenó a los habitantes del pueblo, que estaban totalmente desolados, pensando que perdían sus 38 jóvenes, pensando que de aquí a poco los prusianos invadirían su aldeíta, iban a tener que abandonarla y la aldea iba a ser entregada a las llamas, a la destrucción. Salen llenos de confianza en que nada va a pasar. Inclusive, antes de que terminase la aparición, un señor volvió del campo y les dijo: ¿qué estáis rezando? Ahí no sirve de nada, los prusianos ya están en Laval. O sea, como diciendo, ya estamos perdidos. Y ellos respondieron: nosotros confiamos que no va a ser así. Y él se unió a la aparición, cambió su estado de espíritu y pasó a contagiarse de la confianza que tenían los que estaban cerca de los niños que veían a la Virgen. Son 4 niños, 2 niños y 2 niñas. Eugenio y José, los hermanos de la familia Barbedet, 2 niñitas del orfanato de las monjitas, la tercera más mayorcita no vio a la Virgen, pero también el niñito enfermo vio a la Virgen y el bebecito que la saludaba y decía: la Jesús, la Jesús. Ahí está Jesús, ahí está Jesús. Esta aparición, por tanto, es una aparición bellísima, poco conocida, encantadora, inocente y un detalle interesante, último detalle. Y es que cuando el párroco les mostró un álbum de grabados de la Virgen a los niños descartaron todos los grabados. Ninguno se parecía a la Virgen que ellos habían visto. Pero cuando llegaron al grabado de la Virgen del Buen Consejo de Genazzano, dijeron: la Virgen era, el más parecido es este, era así ella. Por tanto, aquí todas las imágenes que se han hecho de la Virgen intentan imitar la proporción del rostro
de la Virgen del Buen Consejo de Genazzano, que como todos ustedes saben es una gran devoción también de los heraldos del Evangelio. Queremos mostrarles también la iglesia que se construyó después. Se construyó una iglesia bellísima, con la dificultad de que se construyó sobre un terreno un poco así acuoso, lo que hizo que una torre que se había puesto en el centro, un pináculo, se derrumbase. Pero con todo y las dificultades, pues resultó ser una obra maestra del arte gótico. Continuamos nuestra visita a Pommern. Estamos ahora mismo en la plaza frontal de la bellísima iglesia neogótica que los devotos de estas apariciones han construido en esta pequeñísima ciudad. Una iglesia digna de admiración por su arquitectura neogótica de estilo rayonnante, como se dice en francés, o sea, radiante, radioso, pura luz, pura belleza. Tenemos aquí, pues, sobre esta columna, el punto sobre el cual, elevándonos casi 60 metros de altura, donde llega la punta de la torre de la iglesia, fue vista la Santísima Virgen María por los niños, que estaban en una casa enfrente a nosotros, justamente detrás de esta casa que vemos aquí. En esta casa, como ustedes pueden contemplar, hay un pequeño nicho con la Virgen, porque fue justo detrás de esta casa estaba la casa Barbedet, donde hemos estado ahora, y pues detrás de esta casa y arriba estaba la Santísima Virgen. Por cierto, los dueños de estas casas, todos generosamente donaron, siendo pobres, donaron sus casas a la iglesia para que le pudiese ser dado culto a la Santísima Virgen María. Finalmente, tenemos aquí detrás la iglesia parroquial. En esta iglesia celebraba el padre Michel Guérin, el cura de Ars de Pommern. Aquí asistían los niños a misa el domingo, tenían su catequesis, y aquí cerca también estaban las monjitas con su orfanato. Ahora contemplen esta bellísima fachada neogótica, esta iglesia todavía construida en piedra, en honor y alabanza a la Santísima Virgen María. Realmente un cántico de gratitud y de devoción de los habitantes de Pommern a esta bella dama que quiso honrarles con su visita el 17 de enero de 1871. Queridos amigos, nos encontramos aquí entonces en la iglesia construida, el santuario de la Virgen de Pommern, construido después de las apariciones. Este santuario tiene varias características importantes. Antes de todo, pues la mayoría de los cánticos u oraciones que le fueron hechas a la Virgen durante las apariciones, de alguna manera están recordados aquí. Tenemos el Magnificat alrededor de toda la iglesia y aún en las vidrieras las letanías a la Virgen, que también se le rezaron, y el cántico de penitencia que se le cantó. De otra parte, se recuerda también, de manera muy especial, pues el Santo Rosario, en esos bellísimos vitrales que se ven en el presbiterio que contienen los misterios del Santísimo Rosario, producidos por un taller de carmelitas descalzas, las carmelitas descalzas de Mons, una ciudad aquí próxima. Ellas pues produjeron estos vitrales que algunos artistas diseñaron, mas ellas los prepararon de inicio a final, con una característica muy especial, el rojo carmelita se llama. Es un rojo fascinante que cuando por la mañana entra el sol en esta iglesia le da una vida y un calor, verdaderamente imagen de la caridad que arde en el corazón de cada buena carmelita que trabajó en estas vidrieras. Vengan conmigo para conocerlo más de cerca. En esta capilla se evoca especialmente el Santo Rosario. Ahí tenemos a la Santísima Virgen que tiene un rosario en la mano, pero todo su vitral está circundado por un rosario cuya cruz pende en la punta del vitral, justamente para recordarnos el énfasis que la Santísima Virgen quiso darle a la oración del Santo Rosario en este lugar, como todos bien recordamos. Dulcemente bañados aquí por la luz de las vidrieras, podemos decirle que este presbiterio, sin duda, en el arte neogótico, uno de los más bellos que pueda existir, gracias, como decíamos, a estas vidrieras
hechas por las Carmelitas del Santísimo Rosario. Pero otra característica importante es que en mosaico, justamente al pie de las vidrieras, está la frase que la Santísima Virgen María escribió en letras de oro en el famoso cartel blanco que puso a sus pies: «Me priez, mes enfants, rezad, hijos míos, Dieu vous exaucera en peu de temps». Dios oirá en poco tiempo, en breve, os irá pronto. «Mon fils se laisse toucher». Mi hijo se deja tocar. Y es justamente cuando leemos esta frase que suenan las campanas del Ángelus, que vienen a subrayar, como la Virgen quiso subrayar en ese momento, la última frase: mi hijo se deja tocar. Este es el gran secreto, no, el gran mensaje de Pomán. Rezad, rezad con confianza, que mi hijo se deja tocar. Estimados amigos, infelizmente nuestra visita a Pomán ha terminado, pero ha empezado una nueva página de nuestra vida con esta fe y esta confianza de la Madre de la Esperanza, que se alegra con nuestros cánticos, que se entristece con nuestra penitencia, pero que enciende esas luces para decirnos cuál es el verdadero camino. El verdadero camino es mirarla a ella y oír y poner en práctica sus palabras. Rezad con confianza. Dios os oirá pronto, mi hijo se deja tocar. Que la Santísima Virgen de Pomán toque también nuestros corazones y nos dé esta fe y esta esperanza en su intercesión. Y por intercesión de María Inmaculada, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros desde Pomán y permanezca para siempre.